A continuación, voy a presentar a la doctora Gabriela Rivadeneira. Ella hizo medicina general en la Universidad Central del Ecuador. Es también endocrinología y metabolismo en la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Tiene un diplomado en ginecología endocrinológica por SAEGRE, Argentina, y es médico tratante de endocrinología del Hospital Carlos Andrade Marín. Tengo el gusto de presentar esta última y no más, sino tan importante como las anteriores charlas, cuyo tema es menopausia, abordaje integral. Bienvenida, Gaby. Gracias por tu apoyo y tu presentación. Buenas noches con todos. Es un gusto el día de hoy poder estar con ustedes y agradezco a la Sociedad de Endocrinología Núcleo Pichincha por haberme invitado a participar en este día tan importante para nosotros las mujeres. Y hoy me ha tocado hablar sobre menopausia, manejo integral. Perfecto. Entonces, he querido comenzar primero hablando sobre la definición de la menopausia, la misma que se conoce como el cese permanente, que puede ser espontáneo o artificial principalmente por quimioterapia, también radioterapia o quirúrgica de la menstruación en la mujer, y es un suceso determinado por la disminución de la producción hormonal, consecuencia del agotamiento folicular ovárico, siendo la edad media de presentación a los 50 años de edad, aunque también existe un promedio que puede ocurrir entre los 42 y 56 años. También se define como la menopausia al momento de 12 meses sin menstruación. ¿Y cuáles son los factores que adelantan la menopausia? Se han realizado estudios que se puede verificar que las mujeres solteras pueden tener una menopausia más precoz, nivel socioeconómico bajo, el tabaquismo tanto por la nicotina, que puede afectar a los centros hipotalámicos como también a los folículos, la dieta vegetariana, histerectomía y también ligadura de trompas. ¿Y cuáles son los factores que retrasan la menopausia? Se ha visto que vivir en países cálidos podría retrasar la misma o mujeres multíparas. Y entre estos tenemos un factor de gran importancia que es la genética, que influye tanto como para adelantar o como para retrasar la menopausia. ¿Sí? Y para comenzar con las definiciones, en la menopausia podemos tener el climaterio. El climaterio quiere decir la transición de una mujer de la vida reproductiva a la no reproductiva. Y aquí en el climaterio también podemos tener el síndrome climatérico, que lo que hace referencia es en realidad a los síntomas relacionados en esta etapa. Y como les había explicado, aquí en el climaterio podemos tener tanto a la menopausia, que les había dicho que es el cese de la menstruación final, contado durante los últimos 12 meses, la perimenopausia, que abarca tanto la premenopausia hasta la menopausia, la premenopausia, que abarca en realidad 5 años antes de la menopausia, y la posmenopausia, que abarca desde la menopausia hasta la etapa final. ¿Sí? Y bueno, para hablar de epidemiología y principalmente de los síntomas de la menopausia, se ha visto que en América Latina, en el año 2012, se realizó un estudio que involucra más o menos a 8,000 personas, especialmente mujeres, para evaluar la presencia de síntomas asociados a la menopausia, y este estudio reveló la existencia de al menos un síntoma menopáusico en el 90% de las participantes, destacando la prevalencia mayor, alrededor del 70%, tanto de dolores osteomusculares, que eran referidos como fatiga, irritabilidad y trastornos del ánimo. He tratado de traer nuestros datos y se ha realizado un estudio en Guayaquil, en el Hospital Luis Bernaza, donde en realidad se hizo a través de una escala de puntuación menopáusica que contaron con 300 encuestas y la edad media era alrededor de 45 años para valorar a los síntomas más frecuentes en las mujeres menopáusicas, y vieron que en el 77%
de las mujeres, los síntomas más frecuentes eran problemas musculares y articulares, seguidos por el 74% por el estado de ánimo, principalmente la depresión. El 69% los problemas sexuales, el 65%, los síntomas vasomotores, especialmente los sofocos, y el 45% los trastornos del sueño. ¿Sí? ¿Y cuál fue esta escala? Esta escala que se utilizó fue la escala MRS, que es la utilizada para verificar los síntomas o psicológicos o vasomotores o urogenitales, ¿sí? Y se verificaron que las puntuaciones aumentaron significativamente en relación con la edad y la etapa. Iba a ser mucho mayor si la mujer estaba en la etapa de la menopausia o posmenopausia a comparación de las mujeres que estaban tal vez en perimenopausia o premenopausia. ¿Sí? La sintomatología afecta severamente a la calidad de vida de la mujer y, como les había dicho, se fundamenta en 3 ámbitos: en el psicológico, en el somático y en el urogenital. Y aquí he traído con ustedes la escala que aborda tanto el psicológico, el urogenital y el somático, ¿sí? Entonces vamos a ver que de la pregunta de la 1 a la pregunta número 4 aborda el somático, de la 5ª a la 8ª aborda el psicológico y la urogenital de la 9 al 11. Y según eso, nosotros vamos a determinar si la mujer está para tratamiento o tal vez simplemente para seguimiento, ¿sí? Generalmente decimos que presenta síntomas leves cuando tiene solamente alrededor de 4 puntos, asintomática alrededor de 4 puntos, síntomas leves de 5 a 8 puntos, los síntomas moderados de 9 a 15 y síntomas severos más de 16 en esta escala. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico en realidad de menopausia o síndrome climatérico? En realidad el diagnóstico de síndrome climatérico es clínico, se basa en una historia clínica orientada, fundamentada en los trastornos menstruales, en los síntomas vasomotores, principalmente los bochornos o las sudoraciones, en las manifestaciones genitourinarias como son dispareunia, ¿sí? Trastornos psicológicos como son cambios del estado de ánimo, ansiedad, depresión o alteraciones del patrón de sueño. Y para esto tenemos que hacer una evaluación integral. Primero tenemos que aplicar la escala y registrar el puntaje para saber a dónde nos dirigimos, si estamos para seguimiento o tal vez tratamiento. El examen físico en peso, talla, para poder realizar el índice de masa corporal y verificar si la paciente está en sobrepeso, peso normal o obesidad. Presión arterial, la circunferencia de cintura, el examen ginecológico y el examen de mama, encaminados a la prevención del cáncer de cervix y el cáncer de mama, ¿sí? Después, ¿qué paraclínica me puede ayudar? El perfil lipídico, la glucosa en ayunas, la citología cervical y la mamografía. También la TSH, algunas guías dicen que especialmente en pacientes con trastorno del ánimo, y también para confirmar si la paciente está en menopausia, podemos guiarnos de la FSH y la hormona antimuleriana. También evaluar criterios del síndrome metabólico y evaluar el riesgo de la osteoporosis, ¿sí? Entonces, viene la paciente a la consulta, hago el registro y análisis de exámenes iniciales, ¿sí? En caso de encontrarla algo, tengo que derribar y coordinar con otros especialistas si es necesario. Como les había dicho, más de 16 puntos es un compromiso grave, por ejemplo, en un dominio, y yo puedo considerar iniciar terapia, que puede ser en realidad hormonal o no hormonal, y aquí tengo que verificar las contraindicaciones para la terapia de reemplazo hormonal de 16 a 9 puntos, según criterio médico, y menos o igual a 8 puntos, observación, ¿sí? ¿Y qué otros consejos también? Dejar de fumar,
También preservar la seguridad al consumir alcohol o drogas. Por ejemplo, evitar el consumo al manejar, nadar, ¿sí? También tengo que recomendarle a la paciente que haga dieta y que haga ejercicio, limitar el consumo de grasas y colesterol, mantener un equilibrio calórico, consumir una dieta rica y amplia en frutas, verduras y agua, eliminando las bebidas azucaradas y la comida chatarra, asegurar un consumo adecuado de vitaminas y minerales, especialmente el calcio y la vitamina D, y también recalcarle a la paciente la importancia del ejercicio físico. También prevención de lesiones, de caídas, ¿sí? También la conducta sexual. También hemos visto un alto riesgo de que estas pacientes puedan tener enfermedades de transmisión sexual, por lo que también es importante instituir la prevención de enfermedades de transmisión sexual, el uso de condones o de barrera femenina, evitar conductas sexuales de alto riesgo y prevenir los embarazos no deseados. Y también hacer hincapié en la salud dental, ¿sí? Y ahora he ido enfocando el tratamiento por cada uno de los dominios. Por ejemplo, en los síntomas vasomotores, ¿sí? Los síntomas vasomotores o sofocos constituyen la manifestación clínica más característica y suelen disminuir la calidad de vida. Y actualmente se cree que la ausencia de estrógenos o de algunos de sus metabolitos podrían alterar el normal funcionamiento del centro termorregulador del hipotálamo, ¿sí? Y aquí, ¿cuáles son las recomendaciones? Según el grado de evidencia, se ha visto que el ejercicio físico, la pérdida de peso, evitar el consumo de tabaco, podrían ser opciones que me ayudan en la prevención y en el tratamiento de los síntomas vasomotores. Igualmente, la ingesta de bebidas frías y evitar comidas picantes, evitar el café y el alcohol y situaciones de calor podrían aliviar los síntomas vasomotores en algunas mujeres. Y ya hablando del tratamiento farmacológico, como se ha asociado a los síntomas vasomotores con déficit de estrógenos, vamos a ver que los estrógenos con o sin progestágenos son efectivos y continúan siendo apropiados en el tratamiento de los síntomas vasomotores intensos que afectan la calidad de vida. En mujeres con útero y síntomas vasomotores siempre se debe añadir progestágenos, ya que los estrógenos solos en mujeres con útero pueden aumentar el riesgo de hiperplasia endometrial y o cáncer endometrial, ¿sí? El tratamiento hormonal con estrógenos debe administrarse a la mínima dosis eficaz y el mínimo tiempo posible, y es conveniente, como les había dicho, comenzar con la dosis mínima eficaz e ir ajustando la dosis, revisando la necesidad de tratamiento por lo menos cada 12 meses. ¿Ya? Igualmente, la progesterona es un tratamiento moderadamente efectivo y también podría ser una alternativa para los síntomas vasomotores. También tenemos otros tratamientos que son no hormonales, como la tibolona, que también puede ser efectiva y es una alternativa en el tratamiento de los síntomas vasomotores, y la dosis recomendada es de 2.5 miligramos al día. Los fitoestrógenos, tanto en forma de suplementos como en la dieta, que en realidad vienen en la soja y también en los granos, no han mostrado resultados concluyentes, por lo que no están indicados en el tratamiento de los síntomas vasomotores. Igualmente, otros tratamientos como son la vitamina E y la homeopatía tampoco se ha visto que ayuda a los síntomas vasomotores, por lo tanto no se los recomienda. Otras técnicas que pueden ayudarnos son las técnicas de respiración, que me pueden ayudar a controlar en cierta medida a los síntomas vasomotores, y también se ha visto que la acupuntura y la magnoterapia no se recomiendan en estos síntomas. Y en caso de que la paciente tenga contraindicación o tal vez no tolere a la terapia hormonal, yo tengo otras formas para controlar en realidad a los síntomas vasomotores, que son los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, a los inhibidores de la recaptación de serotonina y, como habíamos dicho, a los fitoestrógenos. También a los inhibidores de la recaptación del GABA, como es la gabapentina,
a los antidepresivos, que los más estudiados son la paroxetina, que se ha visto que tienen en realidad una gran ayuda para los síntomas vasomotores, el citalopram, que también me ayuda, y la venlafaxina, ¿sí? Y bueno, aquí los anticonceptivos que también les había dicho y los fitoestrógenos. Igualmente, posteriormente tengo la dosis de cada uno, pero la paroxetina, que es la más estudiada y con mejor respuesta, en realidad se utiliza en dosis de 7.5 miligramos cada 24 horas. ¿Sí? Ahora, para los trastornos urogenitales, igualmente vemos que tras la menopausia se produce una pérdida de la elasticidad del introito vulvar y también de la reducción de actividad de las glándulas vaginales y del grosor del epitelio escamoso, lo que produce una menor lubricación, lo que origina una sequedad vaginal y dispareunia al momento de las relaciones sexuales. Y esto se ha relacionado por el déficit estrogénico. ¿Sí? En cambio, en los síntomas urogenitales, los estrógenos podrían contribuir a la incontinencia urinaria y a la presencia de síntomas urinarios, como son la urgencia miccional. Pero también se ha visto que no solamente los estrógenos son los que tienen un papel en estos síntomas. Se han visto que la paridad, traumatismos en el parto, el prolapso uterino y ciertos fármacos pueden ocasionar también síntomas urinarios. Entonces, no hay una correlación certera de los síntomas urinarios con el déficit de estrógeno, diferente de lo que vimos con los síntomas genitales y vasomotores. Y acá, ¿cuáles son las recomendaciones? Que los estrógenos vaginales a dosis bajas en sus diversas formas de administración son altamente efectivos y están indicados en el tratamiento de los síntomas vaginales, ¿sí? Igualmente también los estrógenos por vía vaginal se puede utilizar un comprimido al día durante 2 o 4 semanas, seguida de 1 o 2 a la semana. O sea, primero comenzamos con una dosis de ataque y tal vez podemos verificar si después podemos ir disminuyendo la dosis del mismo, ¿sí? La aplicación de los óvulos y las cremas que contienen estrógenos de baja potencia se han de realizar aplicaciones con mayor frecuencia. Igualmente, la vía sistémica de estrógenos con progesterona o solamente estrógenos a dosis bajas también es eficaz en el tratamiento de los síntomas vaginales. Y como les había dicho, siempre necesitando adherir al estrógeno, progesterona, especialmente en mujeres que tienen útero. El tratamiento con tibolona es efectivo y también es una alternativa en el tratamiento de los síntomas vaginales. Y las cremas hidratantes también están indicadas en el tratamiento de los síntomas vaginales leves y son un tratamiento alternativo a la terapia de reemplazo hormonal. Como podemos ver aquí, más tenemos que la terapia hormonal nos va a ayudar a controlar la sintomatología vaginal, más no la sintomatología urinaria, que vimos que no solamente depende de los estrógenos. Y el tratamiento hormonal con estrógenos vaginales se ha visto que podría reducir la frecuencia de infecciones urinarias, por lo que podría tener un papel como tratamiento adyuvante. Igualmente, el tratamiento hormonal con estrógenos y progesteronas no está indicado en el tratamiento de la incontinencia urinaria ni en la prevención de las infecciones urinarias a repetición. Para el tratamiento de la incontinencia urinaria podemos decirle a nuestra paciente que haga en realidad ejercicios para mejorar el piso pélvico o en tal caso el tratamiento que sí está comprobado es la cirugía. Y ahora, para los síntomas psicológicos, que son la depresión, la irritabilidad, el insomnio, la disminución del deseo y respuesta sexual, tenemos que verificar que estos síntomas dependen de las condiciones personales, de las condiciones ambientales, de los cambios corporales que la mujer sufre en la etapa del climaterio, ¿sí? En los cambios de rol, tal vez en la familia o en su trabajo o en su ambiente. Y todo eso me va a conllevar a que la mujer tenga mayor o menor síntomas psicosociales,
¿sí? Y aquí, ¿cuál es el tratamiento para estos síntomas? En realidad, la escucha activa se puede recomendar terapia individual, de grupo o de pareja, ¿sí? Igualmente, el tratamiento farmacológico de la ansiedad y de la depresión, y se recomienda que en caso de realizar el tratamiento deberían ser las inhibidores de la recaptación de serotonina de forma selectiva. ¿Y cuál es otro riesgo a los que están incluidas esta paciente? La osteoporosis. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para tener osteoporosis? La edad en la que se presenta, la menopausia, raza blanca, el bajo peso o la pérdida de peso, no utilización actual de tratamiento con estrógenos, la historia previa o personal o familiar de fractura, antecedentes de caídas y cuáles son los factores de riesgo para el aumento de caídas. Es la edad, principalmente más de 80 años, antecedentes previos ya de caídas, deterioro funcional o sensorial y los obstáculos ambientales, ¿sí? También baja puntuación en uno o más de las medidas de actividad o función física. ¿Cuáles son otros factores de riesgo menos consistentes con el riesgo de osteoporosis? El tabaco, el alcohol, la cafeína, la baja ingesta de calcio y vitamina D y los fármacos, especialmente los anticonvulsivantes, heparina y el litio. Y también en este momento que estamos hablando de menopausia, sería importante recalcar que el tipo de menopausia también conlleva un riesgo en el desarrollo de osteoporosis. Si ocurre una menopausia natural, obviamente vamos a tener menos riesgo, mientras que si la paciente tiene una menopausia inducida, el riesgo es mayor, ya que ocurre una caída abrupta de los estrógenos, ¿ya? Y para esto, en realidad, se han creado muchos cuestionarios para identificar qué mujeres en menopausia están en mayor riesgo de desarrollar osteoporosis y en cuáles puedo realizar y adelantar una densitometría. Entonces, aquí les he traído una que está validada, que lo que toma en cuenta es la edad, que vemos que a mayor edad, mayor puntaje, el peso, que igualmente vemos que a menor peso, mayor puntaje, y si la paciente está con terapia de reemplazo hormonal o no, ¿sí? Y se ha visto que con esta escala mayor a 8 es un riesgo elevado y tendríamos que comenzar la realización de la densitometría si todavía no se encontraría en la edad indicada en donde las guías de osteoporosis recomiendan realizarla, que en realidad es a partir de los 65 años. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se realiza el diagnóstico de la osteoporosis? Por la densitometría, ¿sí? Que por lo menos debe de realizarse en 2 localidades diferentes, que puede ser en columna lumbar y cadera, y también tercio distal de radio, si la columna lumbar no nos permite una valoración correcta. La densitometría también nos sirve para el seguimiento de las mujeres con osteoporosis, que están en tratamiento farmacológico y por lo menos se debe de realizar intervalos de 2 años o 1 año en caso de presentar factores de riesgo importantes, ¿sí? Y recordar que los ultrasonidos de talón no están indicados actualmente para el diagnóstico, tratamiento ni seguimiento de la osteoporosis. ¿Cuáles son las recomendaciones que deberíamos de realizar a nuestras mujeres en esta etapa? Que se aconseja una dieta rica en calcio, principalmente antes de la menopausia, para la prevención y el tratamiento de la osteoporosis. Igualmente, el ejercicio aeróbico, como es caminar, correr, trotar, también ir en bicicleta, y los programas de entrenamiento físico de resistencia son recomendados para prevenir la osteoporosis en mujeres con pre- y posmenopausia. Es recomendable hacer el ejercicio de forma regular para promover la salud general y el mantenimiento de la masa ósea en la mujer posmenopáusica. Y también se recomienda una exposición moderada al sol para la prevención de la osteoporosis por la absorción de la vitamina D, que es útil
para la absorción del calcio en esta etapa. ¿Sí? Si hablamos de tratamiento, los suplementos de calcio y vitamina D están indicados en la prevención de la osteoporosis y el riesgo de fractura en mujeres mayores de 65 años con un riesgo elevado de fractura. Vemos que la terapia hormonal disminuye el riesgo de fracturas, tanto vertebrales como no vertebrales, pero debido a que no se puede utilizar por mucho riesgo, no se utiliza como tratamiento de primera línea, tal vez en mujeres que presenten osteoporosis, ¿sí? También tenemos a los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos, como son el raloxifeno, a los bifosfonatos y también al denosumab. Y yo creo que la elección de qué terapia utilizar siempre individualizada y va a depender de las características de cada paciente. Para hablar del riesgo cardiovascular en las mujeres menopáusicas, sabemos que es la primera causa de mortalidad en pacientes en países desarrollados y que el riesgo cardiovascular, en realidad, las tasas son bajas en mujeres menores de 40 años y que en realidad es inexistente en mujeres premenopáusicas. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para desarrollar un evento cardiovascular o un evento cerebrovascular en las mujeres menopáusicas? El tabaco, la hipertensión arterial, problemas de glucosa como la diabetes, dislipidemia especialmente a expensas del colesterol, edad avanzada, sedentarismo, obesidad e historia familiar de enfermedad cardiovascular establecida. ¿Sí? ¿Y por qué se dice que la mujer con menopausia podría tener un aumento del riesgo cardiovascular? Porque se ha visto que los estrógenos ocasionan un incremento en el colesterol bueno, una disminución en el colesterol malo y un efecto vasoprotector. Entonces, al momento que perdemos nosotros la protección de los estrógenos, se ha visto que existe un aumento del colesterol, especialmente el colesterol malo, lo que puede ocasionar un aumento en el riesgo de aterosclerosis y por lo tanto un aumento en el riesgo de infarto cardíaco o infarto cerebrovascular. Igualmente existe un aumento en la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que lleva a un aumento en la presión arterial y también un aumento en el sistema nervioso simpático que también puede conllevar a un aumento en la presión arterial. ¿Sí? Y también el efecto vasoprotector está con la endotelina que puede disminuir por la disminución de los estrógenos, entonces hay mayor vasoconstricción y todo eso ocasionaría un aumento en el riesgo cardiovascular en la mujer menopáusica. ¿Sí? Sin embargo, ha habido discusión y se dice que en realidad hay una diferencia en el riesgo cardiovascular dependiendo de la edad de la menopausia. Hay menos riesgo cardiovascular si la menopausia es más tardía a comparación de menopausias tempranas. E igualmente, la menopausia artificial, o sea, por quimioterapia, radioterapia y principalmente quirúrgica, se caracteriza por tener mayor riesgo cardiovascular. Y se ha visto que el riesgo cardiovascular también es mayor en los pacientes que tienen consumo de terapia hormonal. ¿Ya? Y como un resumen del riesgo cardiovascular, el climaterio se asocia a un aumento en el riesgo metabólico y cardiovascular, por lo que habíamos conversado, porque hay un aumento del perfil lipídico adverso, especialmente del metabolismo de los hidratos de carbono, porque se ha visto que en la menopausia también hay una alteración de la lipoproteína lipasa, lo que ocasiona también una resistencia a la insulina y también el perfil lipídico adverso y produce un mayor peso corporal, mayor grasa abdominal, menor niveles de DEAs y aumento de sustancias proinflamatorias. Igualmente se ha visto que hay una mayor trombogénesis e inflamación, mayor afectación del endotelio vascular y un aumento de la presión arterial. ¿Sí? Entonces, la deprivación hormonal tiene un efecto deleterio sobre el aparato cardiovascular.
La menopausia y el proceso de envejecimiento conduce a un incremento en el riesgo cardiovascular y tenemos que actuar sobre los factores de riesgo cardiovascular modificables, como vimos el tabaco, el colesterol, la diabetes, la obesidad, la presión arterial también, para lograr un envejecimiento exitoso en nuestras pacientes. Y como conclusión de todo lo que vimos es abstención del tabaco y el alcohol, recomendar una dieta saludable, la realización de actividad física que se recomienda por lo menos 30 minutos al día y mucho mejor si se puede realizar 1 hora al día de ejercicio aeróbico, la evaluación y el seguimiento de cada esfera, como vimos, tanto de la esfera vasomotor, de la esfera urogenital, de la esfera psicológica, el control de la glucosa, lípidos, presión arterial, prevención de osteoporosis, de cáncer de mama y cervix, y decidir el tratamiento según la sintomatología de cada mujer. ¿Sí? La terapia hormonal sustitutiva es el tratamiento de primera elección para el alivio de los síntomas relacionados con el climaterio. Situaciones como la falta de respuesta a la terapia hormonal, contraindicación o también negativa su uso nos hacen que busquemos una alternativa. Y actualmente contamos con estrategias no hormonales, farmacológicas y no farmacológicas para ayudarles. ¿Y cuáles son las principales, digamos, recomendaciones para utilizar una terapia no hormonal? De inicio, por ejemplo, si la mujer tiene sofocos leves, contraindicaciones a la terapia hormonal, una falta de respuesta y una negativa, como había mencionado previamente. Y aquí tengo los ejemplos, por ejemplo, de psicofármacos como son la paroxetina, sertralina, fluoxetina, venlafaxina, la desvenlafaxina, citalopram, escitalopram, pregabalina y gabapentina. Como les había mencionado, con los que se ha visto una mejor respuesta son con la paroxetina, la venlafaxina y el citalopram. Y las no farmacológicas, que son fitoestrógenos, o también esta planta que es la Cimicifuga racemosa, que acá no la tenemos más para el área de Canadá. Y aquí están las dosis de la paroxetina de 7.5 miligramos al día, del citalopram se puede probar con dosis mínimas de 10 miligramos hasta dosis máximas de 20 miligramos, el escitalopram de 10 a 20 miligramos, y estos son ejemplos de, en realidad, de los inhibidores de la recaptación puramente de serotonina. En cambio, los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, que tenemos a desvenlafaxina y venlafaxina, vemos que la desvenlafaxina se puede utilizar con dosis mínimas de 100 hasta dosis máximas de 150 miligramos al día, y la venlafaxina de 37.5 hasta 150 miligramos al día. Y los del GABA, la gabapentina y la pregabalina, vemos que gabapentina se puede utilizar con dosis, podemos comenzar con dosis mínimas de 900 hasta 2.400 miligramos al día, y la pregabalina de 150 a 300 miligramos al día. Estos principalmente, vuelvo y repito, estos fármacos más relacionados para disminuir los síntomas vasomotores. ¿Sí? Y ahora, si es que yo quiero realizar a la mujer tal vez una terapia hormonal, vamos a ver las recomendaciones, porque recordemos que se habla mucho de los efectos adversos de los anticonceptivos, especialmente si los anticonceptivos son utilizados a largo plazo, y estas recomendaciones en realidad se basan del estudio WE, que se comenzó en el 2002 y que tuvo que suspenderse 5 años después porque se vieron grandes efectos adversos de los anticonceptivos, tanto combinados con progestágenos como de los estrógenos solos, que aumentó el riesgo de muerte cardiovascular y de cáncer de mama. Pero después, en el 2014, se pudo realizar el estudio y se hizo otras recomendaciones distintas. Entonces, vamos a ver las recomendaciones de la Sociedad de Menopausia Internacional, que dicen que los beneficios y el riesgo de la terapia hormonal varían según las circunstancias individuales.
y que los riesgos pueden ser minimizados y los beneficios maximizados con la selección de un régimen adecuado. Siempre se recomienda los anticonceptivos, especialmente los estrógenos, con un inicio de dosis menor e ir escalando según la sintomatología y también en el momento óptimo. Ahora se habla de una ventana de oportunidad. ¿Y cuál es esa ventana de oportunidad? Se recomienda que sea en mujeres sanas, menores de 60 años y menos de 10 años de haber iniciado la menopausia. ¿Sí? La seguridad de la terapia hormonal depende en gran medida de la edad, como les había dicho, y el tiempo desde la menopausia, y de acuerdo a los nuevos estudios y reanálisis de los estudios ya descritos, quedó demostrado que los beneficios superan a los riesgos si se indica la terapia hormonal dentro de la ventana de oportunidad. El componente más relevante en el incremento del riesgo de cáncer de mama es el progestágeno. Sin embargo, en este momento contamos con progestágenos nuevos que nos permiten disminuir dicho riesgo. ¿Sí? Y también otros estudios confirman una ventana de oportunidad en la menopausia temprana. Y tenemos que recordar que como beneficios adicionales del uso de la terapia hormonal se encuentra la prevención primaria de las fracturas, enfermedad cardiovascular y una reducción en la mortalidad global de las mujeres que iniciaron la terapia hormonal de manera precoz. Otras recomendaciones, que son las recomendaciones de las guías americanas de menopausia, dicen que el tratamiento hormonal sigue siendo el tratamiento más eficaz para tanto los síntomas vasomotores y los síntomas genitales. Se ha demostrado también que previenen la pérdida de masa ósea y fracturas. Y nuevamente, los riesgos varían dependiendo del tipo, si es oral o dérmica, la dosis, la duración del uso, la vía de administración, el momento en el que inicio y si se usa un progestágeno o no. Y siempre recordar que el tratamiento debe de ser individualizado. ¿Sí? ¿Y cuáles son las indicaciones aprobadas por la FDA para iniciar terapia hormonal en las mujeres menopáusicas? Son los síntomas vasomotores, como habíamos visto, síntomas genitourinarios, también prevención de pérdida de masa ósea o hipoestrogenismo prematuro dado por una menopausia quirúrgica, por una insuficiencia ovárica prematura o por hipohormonalismo. La terapia hormonal no está aprobada como indicación para la prevención cardiovascular primaria y secundaria, y como habíamos dicho que la terapia o la ventana de oportunidad es en mujeres menores de 60 años o con menos de 10 años de menopausia. Entonces, si tenemos una paciente con síndrome climatérico, siempre tenemos que ver si es que tiene o no tiene útero, porque si no tiene útero podemos dar los estrógenos solamente sin el riesgo de hiperplasia endometrial o cáncer endometrial, o también, si es que están contraindicados los estrógenos, podemos utilizar tibolol. En cambio, si la mujer tiene útero, tenemos que verificar si está en una etapa premenopáusica, en una etapa postmenopáusica, si queremos tal vez que la mujer menstrue todos los meses o no menstrue, para elegir nuestro tratamiento. Porque para que la mujer menstrue, vamos a irnos hacia las terapias cíclicas, mientras que si es que decidimos que la paciente tal vez ya no queremos que menstrue, son las terapias continuas. ¿Sí? Entonces, igualmente, si la paciente tiene síndromes vasomotores o urogenitales, yo tengo que realizar una correcta historia clínica para verificar si no existen contraindicaciones, verificar si es que estos síntomas afectan la calidad de vida. Si no la afectan, tal vez puedo recomendarle medidas no farmacológicas de observación, mientras que si es que los síntomas sí afectan la calidad de vida, verificar si existe contraindicación o no. Si existe contraindicación, nos iremos hacia la terapia farmacológica no hormonal. Si es que no existe contraindicación, realizaremos estudios antes del inicio y comenzaremos con la terapia hormonal, que verificaremos si puede ser sistémica o tal vez solo transdérmica. Y aquí iremos valorando si tiene mejoría clínica. Sí, entonces solo realizaremos un periodo que puede ser cada 3 meses, pero por lo menos tiene que ser una vez al año. Y si no existe mejoría clínica, en tal caso tenemos que referir a otros especialistas para que
podamos valorar a esta paciente de manera integral. Y siempre recordando que la terapia es individualizada, ¿sí? Y a todo esto tenemos que sumarle la dieta rica en calcio y también baja en grasas y el ejercicio físico, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones para yo verificar si puedo iniciar una terapia hormonal? Vamos a ver que tenemos una obesidad, hipertensión, tal vez hipertrigliceridemia, como contraindicaciones relativas, mientras que la enfermedad tromboembólica o antecedentes de enfermedad tromboembólica, enfermedades del hígado y también cáncer de mama, endometrio, sangrado inexplicado, me conllevan a no elegir la terapia hormonal, ¿sí? Y también otras relativas son el lupus y la porfiria. Si la mujer no tiene contraindicaciones, como había dicho, podemos categorizar si es que tiene útero o no tiene útero para elegir si es que a mi estrógeno le acompaño de progesterona, ¿sí? Y acá les he puesto cuáles son, y también recordando que nosotros a los estrógenos preferimos utilizar los estrógenos naturales versus a otros estrógenos, ¿sí? Entonces, podemos ver que los estrógenos conjugados, una dosis baja para iniciar es 0.3, el valeriato de estradiol podríamos iniciar con 1 miligramo y el estradiol micronizado hasta con 0.5 miligramos. Y si escogemos, en cambio, tal vez una vía transdérmica o no oral, podemos ver que el transdérmico podemos iniciar hasta con 14 microgramos. Y acá les he puesto los ejemplos de progesterona, tanto como la progesterona micronizada, que puede ir de 200 a 100 miligramos, el acetato de norestesterona, que también puede ir de 1 miligramo a 0.5 miligramos, o también tenemos al acetato de medroxiprogesterona, que son de 5 o dosis más bajas como 2.5 miligramos. También drospirenona 2 miligramos y el acetato de nomegestrol 5 miligramos. Y si no queremos la vía oral, también tenemos la progesterona micronizada de uso vaginal o también un DIU liberador o un levonorgestrel, ¿sí? Y bueno, para terminar, recordar que en nuestra terapia hormonal en realidad se recomienda utilizar máximo 3 años y si la podemos aplazar hasta los 5 años viendo los riesgos y los beneficios, porque se ha visto que el aumento de riesgo, tanto cardiovascular o cáncer de mama, en realidad están relacionados, como les había dicho, con la ventana de oportunidad y también con el tiempo con el que utilizamos a los anticonceptivos. Acá les dejo la bibliografía y agradezco nuevamente la invitación a esta charla y a estos congresos. Muchas gracias y aquí les dejo una imagen de lo que pasa en las mujeres con menopausia, como podemos ver a nuestro hermoso maíz que se viene calentando y eso es en realidad la representación de los síntomas vasomotores. Muchas gracias. Excelente, Gaby. Muchísimas gracias. ¿Cómo cierras con broche de oro esta noche? Tenemos un pequeño espacio para 2 preguntas muy puntuales. Tú ya respondiste justamente la inquietud que tiene la doctora Shirley Saavedra sobre las diferentes dosis de estrógenos o progestágenos que se usan, obviamente, en esa mujer ideal, que está en el momento adecuado para recibir terapia hormonal. Lo único que yo te quería es que nos puntualices cuáles de esos sí tenemos, porque bueno, de los progestágenos que estaban en tu diapositiva, me parece que todos sí, o la mayoría, pero de los estrógenos no tenemos los estrógenos orales, ¿o qué nos dices al respecto? Bueno, en realidad nosotros no contamos con todos los estrógenos, ¿sí? Y eso a veces es lo que limita el tratamiento en estas mujeres. Acá en Ecuador lo que más utilizamos o lo que más utilizo yo en realidad es los parches de estrógenos para disminuir los síntomas vasomotores, porque la mayoría de estrógenos vía oral no los tenemos por sí solos. De acuerdo, los parches, tenemos también este dispensador, marca Lenceto, si se vale la marca, y también Estrogel, pero que es muy difícil a veces de conseguir.
Entonces, con eso ya respondes la pregunta de la doctora. Y también hay mucha, obviamente, inquietudes sobre esas nuevas alternativas para tratar los problemas urogenitales. No te hago una pregunta porque eso seguro es más de uro o ginecólogo, pero tal vez en tu revisión viste algo sobre la utilidad de el láser, o también ahí mencionaba uno de los colegas un tratamiento con ultrasonido para mejorar los síntomas genitourinarios. Solamente si viste algo en la revisión. En realidad, no vi las nuevas revisiones. Si recomendaban eso, tal vez porque no me guié. Claro, no fuiste. No te, y lo mismo, los pellets o estos chips de testosterona que también hoy en día se escuchan más, yo creo que tal vez en las redes sociales. Tal vez algo encontraste, no era obviamente esta charla dirigida a eso, pero de pronto viste algo a favor o en contra, o no hay evidencia todavía sobre estos pellets. En realidad no me enfoqué mucho en eso, tal vez en una próxima charla podría buscar mayor información de eso para nuestra audiencia. Pero no, pues muchísimas gracias. Son cosas novedosas que yo creo que todavía tal vez no hay tanta evidencia, pero es interesante saber que hay más importancia, tiene más interés el poder ofrecer tratamientos, mejorar la calidad de vida de las mujeres, y para eso estamos en estas charlas, ¿no? Es para que todos nos capacitemos más, mejor, y podamos dar una adecuada y oportuna atención a la mujer, ¿sí? Justamente a propósito de este Día Internacional de la Mujer. Así que agradezco muchísimo tu participación y tu apoyo siempre, Gaby. Gracias por estar en las actividades de la sociedad que venimos organizando, ¿sí? Ay, no, gracias a ti, Pau, por siempre liderarnos de forma correcta, y también a Vero por ayudarnos en toda la logística y ser la mano derecha de la sociedad. Muchas gracias nuevamente por tu invitación, y pues como no comencé deseándoles un feliz día, les deseo a todos mis colegas un feliz Día de la Mujer y que siempre seamos festejadas como nos merecemos. Que tengan una buena noche, y agradezco también a las personas que se han quedado conectadas hasta esta hora. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y justamente Gaby nos presentó para finalizar este tema de la mujer en menopausia y posmenopausia, y culminó con la osteoporosis, y es una introducción a nuestro próximo módulo, bueno, este mismo módulo, pero nuestro próximo día, que está destinado a hablar de patología justamente en torno a la mujer. Y les invito, por favor, a que se conecten el próximo miércoles 22 de marzo a este mismo horario, en donde hablaremos justamente de patología mineral ósea. Hablaremos otra vez de osteoporosis y otros temas relacionados de bastante interés y necesidad para todos los médicos, no solamente de atención primaria, todos los especialistas, para lo que está designado este programa. Así que agradecemos una vez más a todos los asistentes que este día miércoles se han conectado. Muchas gracias por su apoyo, por su asistencia. Recuerden que este es un evento que tiene un aval universitario, el aval de la Universidad Internacional del Ecuador, y también tendrán su certificado por la asistencia a las charlas virtuales y próximamente híbridas. Así que nos despedimos y les deseamos una linda noche, y nuevamente un feliz Día de la Mujer a todas las colegas que nos han acompañado esta noche. Buenas noches y muchas gracias.